Según San Mateo capítulo 1, versículo 18, estaré leyendo la palabra de Dios para gloria de Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios a la letra así, el tema, el nacimiento de Jesucristo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero, oigan esto, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es una buena palabra y te pedimos el entendimiento y la revelación con una palabra fresca que hable a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al leer estas escrituras, desde el versículo 18 del capítulo 1 del Evangelio según San Mateo y hasta el versículo 25, que es el final de este primer capítulo del Nuevo Testamento, de este libro del Evangelio según San Mateo, que está a la mano derecha de la Biblia, siendo la parte de la mano izquierda el Antiguo Testamento. Hay tres principios que quiero compartir contigo sobre este pasaje acerca del nacimiento de Jesucristo. Es bueno declarar antes que todo que esta forma de narrar y de declarar Mateo, la forma del nacimiento de Jesucristo, es única en los evangelios que se habla acerca del nacimiento de Jesús. De la manera que se trata en estos versículos, en estos 8 versos, desde el 18 hasta el 25, 8 versículos, no aparece en el Evangelio de Marcos ni en Lucas, pero tampoco en Juan, de la manera que lo hemos leído y que ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar, que leímos desde el verso 18, reitero, hasta el versículo 25. Estos 8 versos que yo lo he canonizado como los versos de mayor altura de toda la Biblia en cuanto a pronunciación profética de parte de Dios, como una intervención divina en el mundo de los hombres. Reitero, pero con otras palabras, lo que acabo de decir. No hay en toda la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, una profecía
como la profecía que acabamos de leer en estos 8 versos, la parte más alta profética para cumplirse, está registrado en los versículos 18 al 25 del capítulo 1 de San Mateo. ¿Por qué razón? Por muchas, pero podemos señalarte algunas de ellas. Por ejemplo, nunca había pisado, ni ha pisado hasta el día de hoy en esta tierra un ministerio tan glorioso como el ministerio de Jesús. Nunca había surgido ni en milagros, ni en prodigios, ni en palabras, ni en salvación, ningún profeta como el príncipe y el dueño y el Señor de la palabra, como lo es Cristo Jesús. Y en estos 8 versos de eso se trata, del anuncio de este gran profeta, que es, conforme al libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12, quien, de manera específica en el 11, quien habla de estos grandes 5 ministerios que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El número 2, que es profeta. Entonces, ningún ministerio de profecía como el de Cristo, ninguno como el de los apóstoles. Este apóstol de todos los apóstoles, el príncipe de los pastores, lo llama el apóstol Pedro. Esa es una de las razones. Pero ¿qué más decir? Es por primera vez, bíblicamente hablando, en cuanto al tiempo, después de más de 4000 años que Dios creó el huerto del Edén y que creó los cielos y la tierra, que el Creador decide venir, como dicen las mismas escrituras allí, que se cumpliría y se cumplió, que este niño que María iba a dar se le llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, si era Dios con nosotros, durante 33 años Israel se gastó o se disfrutó lo que fue la misma gloria de Dios oculta en un velo de carne. Porque dice Juan 1:30, Dios nadie le dio jamás, sino que el unigénito del Padre le ha dado a conocer. Porque conforme a Colosenses, dice Pablo en el 1:15, que Él es la imagen del Dios invisible. Emmanuel, Dios con nosotros, decide, después de más de 4000 años de historia bíblica, entonces pisar la tierra que Él mismo había creado. Decide en forma humana venir y habitar con los hombres como hombre, como ese hombre que Dios creó el primer Adán y sopló y lo hizo perfecto, y luego entonces el hombre fue que buscó sus perversidades. Él es el segundo Adán. Entonces, en estos 8 versos lo que hace es que se pronuncia esto. Entonces uno dice, wow, el que creó las frutas, el que creó la miel, la mantequilla, de donde se hace la mantequilla, la leche, el que creó, el que permitió del azúcar, la sal, todo, decidió venir y en un cuerpo igual al nuestro durante 30 años. Y luego también aún en los 3 del ministerio también siguió bebiendo del agua que Él había creado, comiendo de los alimentos que tú y yo comemos, pero más en lo de su cultura, que era leche y miel, y también el pan, que en esa cultura judía todavía no falta en las comidas y en las mesas. El pan es muy pronunciado, el trigo y la cebada, pero son alimentos que Dios mismo lo había creado. Entonces te estoy dando algunas razones para considerar contigo
tres grandes principios que hay en esta escritura que hemos leído y que por la misericordia de Dios se nos ha sido desvelado, y lo vamos a compartir contigo para que seas bendecido como también nosotros hemos sido bendecidos. Principio número 1: cuando Dios te habla, tú tienes que creerle a Dios. Oigan esto: cuando Dios te habla, tú tienes que creerle a la palabra de Dios. Esto es lo que yo veo en este pasaje, a lo que yo pudiera llamar la prueba de José, que muy poca vez o rara vez algún evangelista pudiera tomar este pasaje y ponerle como tema la prueba de José. Porque cuando se habla de prueba, normalmente uno piensa en Job. Uno dice: ¿y quién pasaría una prueba como la de Job? Nadie. Hablar de prueba, hablaríamos también de Abraham, que fue probado en la fe. Pero señores, José también tuvo su prueba y da tres enseñanzas a todos los cristianos. La primera enseñanza, te la reitero, que José nos da en esta prueba que Dios le puso, como leímos en este pasaje, y vamos a ir declarando a manera que vayamos considerando los versos. En el verso 18 en adelante comienza la primera prueba. ¿Cuál es? José, no tema en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y se le revela, dice las Escrituras, en sueños. Note que no está en singular, sino en plural. Es decir, a José se le dijo no una vez, sino varias veces, porque el asunto no era pequeño. El asunto era un asunto de sobrenaturalidad. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, no solo hasta el tiempo de José, oigan esto, sino hasta la fecha de hoy, nunca se había encontrado, ni se ha encontrado, salvo este caso, el de Jesús, que una joven virgen saliera embarazada sin tener contacto con un hombre. Ay, no. Dios había hecho prodigios como abrir el mar, pero el mar ya está ahí, por Dios. Nada más es abrirlo. Dios había limpiado leprosos. El volver a limpiarlo, bueno, tú dirías, Dios te dice, te voy a usar limpiando leprosos. Tú dirías, bueno, pero Dios lo hace. Él lo ha hecho otras veces. Dice, Dios va a resucitar un muerto, pero Él resucitó a través de Eliseo, el niño de esta mujer que no pedía hijos. Y entonces el profeta le dijo que abrazaría a un niño. Y este niño murió, y pie con pie, mano con mano, sabemos la historia, muchos que ya la hemos leído. Y el niño volvió a la vida. Si se le dice a José algo así, bueno, pues esto sería una prueba. Él tendría una palabra que él tendría que creerla. Pero lo que se le ha dicho es que esa novia que él tiene, su novia, ya él se le había comunicado y él quería secretamente dejarla para no infamarle. Es decir, que Dios ya le había dado la palabra a María, pero no se la había dado a José. Y ya entonces la barriga iba para arriba. Y entonces él lo viene a saber luego. Y cuando él lo sabe, secretamente, dice las Escrituras, él iba a dejar a María. Entonces en sueños se le dice, no la deje, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo. Pero oigan esto, ¿cuándo el Espíritu Santo había embarazado a nadie? ¿O había hecho que una mujer estuviese embarazada sin vivir con alguien? Si los únicos que no tuvieron madre ni padre fueron Adán y Eva. Pero después Caín y Abel tuvieron padre y madre. Y los hijos de Caín fue uniéndose con una de sus mismas descendientes. Y los hijos de Set fue con una de sus descendientes. Y todos los grandes hombres y mujeres de Dios, como David, Abraham, Isaac, si son mujeres, dijéramos Débora, Jael, Abigail, Ruth, Estel, el mismo Daniel, que era muy amado de parte de Dios. Todos tuvieron una madre y un padre, pero este no. Entonces por eso yo digo que la primera revelación que yo veo aquí es que a Dios hay que creerle, porque José le creyó. Dice que la recibió a María.
Y fue en sueño que se le habló. Dios no tuvo que descender él mismo. No mandó un querubín, no mandó un serafín, no le habló audiblemente, en sueños, varios sueños. Y entonces este hombre accedió a aceptar estas noticias y profecías de sobrenaturalidad, que reitero, si Dios te dice a ti, te voy a dar un carro, imagínate cuántos carros Dios nos ha dado. Si Dios te dice, te voy a sanar de un cáncer, es grande el cáncer o es un SIDA, pero que ya Dios ha sanado gente de cáncer y de SIDA. Pero que Dios te diga a ti, por ejemplo, por poner un ejemplo, suponer, tú vas a vivir 200 años, cuando ya nosotros sabemos que los más robustos están durando 80 o 90, y algunos se han colado y han vivido hasta 127 años, pero 200 años. Entonces, lo digo esto para soltarte esta palabra. Si José creyó esto que nunca había acontecido, nos deja a nosotros una enseñanza. Y es que cuando Dios habla, aunque nunca haya acontecido, aunque sea algo muy sobrenatural, aunque sea algo muy extraordinario, muy maravilloso, lo que Dios ha dicho sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu esposo o sobre tu esposa, o sobre casa, o sobre finanzas, o sobre lo que tú entiendes que Dios te ha hablado, tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios. Ahora, eso va a dar el paso al segundo principio. Eso va a dar el paso al segundo principio. ¿Cuál es el segundo principio que se encuentra en estos 8 versículos? En la prueba de José, la cual yo le he llamado así, la prueba de José. Que hay que soportar por esa palabra que tú decides creer que Dios te ha dado. Sencillamente, ya tú le creíste a Dios. Perfecto, Dios te dio una palabra, se la creíste. Por poner un ejemplo específico, Dios te ha dicho que tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastora, que vas a ser apóstol, vas a ser una profeta de Dios, un profeta de Dios, que te va a usar con milagros, con prodigios o con señales, que irás a las naciones, que tendrá un carro o que tendrá una jipeta, que va a pagar todas tus deudas, o que te va a sanar tu finanza, tu economía en general, te va a quitar un cáncer o un SIDA. Tú lo crees a Dios. Ahora tú vas a tener que soportar por esa palabra que tú creíste. ¿Y dónde está ese principio? Claro, aquí está en los textos que leímos. Noten ustedes que hay cosas que yo les voy a decir que no están escritas ahí, pero que se sabe que fueron así, que eso pasó. Por ejemplo, ya José sabe que María estaba embarazada del Espíritu Santo. Dios le confirmó que eso era de parte de él. María, él lo más seguro fue la que se lo dijo. No se había regado, porque todavía entonces hubiese sido ella infamada. Y conforme a las leyes que ya estaban escritas, podía hasta perder la vida, ser apedreada. Entonces, oigan esto. ¿Qué prueba la de José que él tuvo que soportar? Porque cuando él tuvo que cargar con esta mujer, tuvo que dar alguna respuesta a los compañeros y a los amigos y decirle: no, Dios me habló y me dijo que ella está embarazada, pero que ahí nadie la ha tocado, que eso es de Dios. Oigan esto. Un cristiano tiene que ser muy cristiano para creer eso. Y más que a ellos, Dios no se les reveló. A quien Dios le habló fue a María y a José, a los autores, al que va a ser padre, al que va a ser la madre, a ellos dos. Pero no le habló hablar a todo el pueblo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos esos impíos que conocían a José? Personas tan religiosas y personas que tenían que ver para creer, como lo era el mismo Tomás, que fue uno de los que el Señor llamó. Había más personas así. Entonces yo digo,
Ya él recibió la palabra, principio número 1, y ya la creyó. Pero entonces el paso número 2, por un largo tiempo, no sabemos por qué tiempo, quién sabe cuántas veces no le dijeron a José que él era un venado, como decimos en la República Dominicana. Decimos, Dios, averigua bien tú lo que no quiere decir. O tú viviste con ella, papá, ¿a quién tú le vas a venir con ese cuento? O fue otro que la tocó y entonces te han pegado, como dicen en la República Dominicana, cuernos. Es decir, te ha sido infiel y él tuvo que soportar todas esas críticas. Entonces yo te digo a ti, yo veo aquí una enseñanza número 2, y es que por causa de tu fe a la palabra de Dios, por un tiempo tú y yo vamos a tener que soportar. Cuando nosotros salimos con la palabra de Dios a donde nuestra madre, nuestro padre o amigo, vecino, hermano, el relacionado, mira, Dios me dijo que yo voy para las naciones. Oye, el otro. ¿No es eso muchas veces lo que dicen? ¿Para dónde vas tú? Mira, Dios me va a levantar como un pastor, como un apóstol. ¿Quién dijo, mijo? Tú no tienes ese llamado. Dios no te ha llamado para eso, para ser apóstol y de las naciones. Tú lo que tienes que ubicarte en lo real, en lo que tú estás viviendo. Pon los pies sobre la tierra. ¿Cuántas personas que tienen una palabra de Dios, que económicamente Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir? Y cuando han dado esa palabra para adelante, lo que han recibido es crítica, murmuración, porque la gente se levanta en contra de esa palabra. Y entonces tienen que sufrir y tienen que padecer por esa palabra que ha recibido de parte de Dios. No fue el caso de José. José y sus hermanos, que no es José el que estamos leyendo aquí, sino el colega en nombre. Sus hermanos lo vendieron, lo echaron en una cisterna. ¿Por qué? Por la palabra que él había creído de parte de Dios y que él profesó. He aquí que yo veo la luna y las estrellas y todos que se inclinan a lo mío, ante mí. Entonces dice la madre y el papá, pues entonces quiere decir que todos los hermanos, el papá y mamá, aquí todo el mundo se va a inclinar ante ti. Y entonces le hicieron la guerra. Pero entonces tú tienes que soportar. Yo tengo que soportar. Tú no puedes abandonar el terreno donde Dios te ha puesto. El enemigo se levanta y quien tiene que huir de ti es él, no tú. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, para que él huya hay que resistirlo. ¿Y cuándo va a ser ese proceso y ese tiempo de resistencia? Hoy el tiempo de soportar. Cuando tú recibes una palabra, tú tienes que pasar por un tiempo de soportar, que ahí eso habla de un desierto. Eso habla de un proceso. Varón, pero fue que Dios me dijo que me va a dar esto. Sí, Él te dijo que te lo va a dar, pero tú tienes primero que creerlo y después tienes que esperar que eso acontezca. Pero para que acontezca en ese lazo de tiempo, tú vas a tener que soportar muchísimas cosas. Y entonces ahí pasamos al principio número 3. Al principio número 3 que yo encuentro ahí. Ya hemos dicho. Principio número 1, hay que creer a Dios. Principio número 2, tienes que estar dispuesto a soportar. Y principio número 3, que yo encuentro en estos 8 versículos, es que tienes que esperar tu tiempo. Tú y yo tenemos que esperar nuestro tiempo. ¿Y por qué yo veo ese principio ahí? Vamos a ver, versículo 25. Versículo 25, ¿qué es lo que dice? Comenzando desde el 24, dice: y después, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María su mujer. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces, ahí es que yo encuentro esta revelación. José duró
alrededor de 9 meses de gestación que tenía que durar María para dar a luz a Jesús, ya teniéndola consigo, ya Dios habiendo dado una palabra de que la reciba y de que ella estaba embarazada de parte de Dios, bueno, pues ya es mía, pues déjame vivir con ella sexualmente. No, dice que no la tocó hasta que no dio a luz a su hijo primogénito, que es Jesús, y le puso por nombre Jesús. Entonces él esperó su tiempo para él poder tocarla. Para nosotros tocar lo que Dios nos ha dicho, nosotros tenemos que esperar nuestro tiempo. Hasta que no se cumple el tiempo, nananina. Hasta que no se cumple el tiempo de Dios sobre lo que Él ha dicho de ti, no pasará ni acontecerá nada. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, hablando acerca del mismo Cristo. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero oye como dice el texto al principio, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces, en Eclesiastés 3:1 lo declara bien claro. Dice que todo tiene su tiempo. Entonces yo concluyo con estas palabras de estos 3 principios encontrados en San Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Dios te ha dado una palabra. Dios me ha dado una palabra. Dios ha dicho algo de ti. El cielo ha declarado algo, alguna bendición, algún prodigio, algún milagro sobre ti, sobre tu finanza, sobre tu familia, sobre tu ministerio. Pero tú tienes que, luego que le crea a Dios, soportar lo que tienes y lo que yo tengo que soportar, y luego entonces esperar pacientemente a Jehová, y Él se inclinará a nosotros, nos sacará del pozo de la desesperación, pondrá nuestros pies sobre peña, y entonces reiremos a completa o a perpetua sonrisa y alegría por siempre. Habremos pasado el desierto, pero no hasta que se cumplan estos 3 principios. Primero, Dios te llama del mundo. Eso veo, esas 3 cosas también ahí, que se puede poner aquí ahora. Te prepara, y después que te prepara, entonces te envía. Son 3 pasos. Primero, Dios te dice ven, y nosotros creímos a Dios. Pero luego, en el proceso, quitándonos cosas y todo, nos procesa. Tenemos que soportar hasta que Él nos limpie y nos equipa. Y entonces luego se cumple el tiempo de salir al ministerio. Piensa en estas palabras que hemos hablado y estos 3 principios sobre la prueba de José, porque esa prueba de José es la prueba que yo puedo ver por el Espíritu, a la cual somos sometidos todos los creyentes en Cristo Jesús. Todos tenemos que pasar por la llamada prueba de José, que es creerle a Dios, soportar y entonces esperar nuestro tiempo. Que Dios te bendiga y te guarde.